Buenas noches, Dios le bendiga, hermanos. Estamos acá reunidos para darle inicio al seminario de cómo hablar en público y pues hoy nos corresponde hablar acerca de un tema muy importante que va a ayudar a nuestra vida espiritual, pues sí. Ese tema lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 19, versículo de 1 en adelante hasta el versículo 10. Se va a basar nuestro relato hoy para dar inicio a esta charla, ¿sí? Podemos ver allí que encontramos la historia de Jesús y Saqueo. Vamos a ver la actitud de este hombre ante la situación o de las ganas de querer conocer a ese Jesucristo, pues sí. Entonces vamos a ver la conducta que tuvo, lo que él tuvo que hacer, lo que él se esforzó por lograr ver quién era ese gran maestro que era Jesucristo. Que muchos hoy en día no lo hacen, pero vamos a ver este ejemplo vivo de este hombre que hizo, que tuvo que quitar de en medio para poder acercarse a ver a este maestro, ¿sí? Vamos a empezar a leer el versículo 1. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Podemos ver que este hombre era un hombre importante, ¿sí? Era un hombre que era jefe de los publicanos y era un hombre rico, era un hombre adinerado. Es decir, que podemos entender que hoy en día, sea cual sea nuestro estatus social, no nos limita a ver quién era ese maestro. Pues este hombre era un jefe de los publicanos, era un hombre despreciado, se puede entender, pero también era un hombre rico, ¿sí? Continuemos, dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Frase importante. Este hombre procuraba ver quién era Jesús. Cosas que nos debería hacer reflexionar a todos nosotros y pensar, ¿yo estoy procurando ver quién es Jesús? ¿Sí? Una pregunta que yo me podría hacer. Y sería importante, solamente no para ustedes, sino para mí también. Yo, Daniel Gómez, estoy procurando ver quién es Jesús. Esto me lo estaba procurando ver quién era Jesús. Y es el tema importante en este momento. ¿Sí? Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces podemos ver que había unos límites. Había unos límites que estaban delante de este hombre y uno de esos límites era ese. Primero, él no podía ver quién era Jesús, primero por causa de la multitud, ¿sí? Y segundo, porque este era hombre pequeño de estatura. Entonces este hombre tenía dos causas por las cuales le impedía acercarse y ver al maestro. Ahora, ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son los límites que usted y yo tenemos que nos impiden acercarnos para ver al maestro? ¿Sí? ¿Será la crisis del país? ¿Será la situación familiar? ¿Serán mis problemas internos que me impiden ver quién es Jesús? ¿O qué está pasando en mi vida? Tenemos que revisarnos para ver qué cosas están pasando en mi vida que me están impidiendo ver quién es Jesús. Este hombre tenía dos cosas, que era mucha multitud, que no le permitía ver, y segundo, que era pequeño. Imagínese eso, una escena donde muchas personas estaban y de paso era pequeño. Se le iba a dificultar a este hombre acercarse. Y de hecho, pues era un hombre que era despreciado por ser jefe de los publicanos. Por ser un hombre que había traicionado a la nación, era un hombre despreciado. Imagínese, Saqueo metiéndose entre la multitud, seguro muchos lo verían y dirían, oye, este hombre es el que nos está quitando los impuestos y nos está robando en el pueblo y se ha hecho rico a costilla de nosotros. Mejor vamos a golpearlo. No nos podemos imaginar eso. Eso es algo que estoy aquí presumiendo, pues. Pero pudo haber sido así. Pero vamos a ver qué hizo este hombre, ¿sí? Verso 4 importante. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Importantísimo. Este hombre, sabiendo aún de la dificultad y de los límites que tenía para ver a Jesús, él corrió adelante para montarse un árbol sicomoro y poder ver a Jesús, porque él sabía de antemano que Jesús iba a pasar por allí. Es decir, este hombre fue astuto, este hombre vio más allá, no vio el momento, sino que pensó, voy a adelantarme a dónde estaría Jesús. Entonces podemos ver, amigo oyente, que tenemos que ser diligentes, así como este hombre lo fue. No ver el momento, no ver la situación que está pasando ahorita, sino ver más allá, correr adelante, ir donde está Jesús. Ese correr adelante implica estar en un lugar por donde yo sé que Jesús va a estar. Si yo sé que a Jesús lo puedo encontrar en oración, si yo sé que a Jesús lo puedo encontrar congregándome, ¿qué estoy esperando? No me congrego, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia. Si no lo estoy haciendo, ¿será que puedo ver al maestro? Posiblemente no. Pero si yo soy astuto y pienso así como este hombre saqueo, que pensó y decidió ir más adelante, yo podría hacerlo también. Podrá subirme a ese árbol, quizás de la oración, quizás ese árbol del congregarme, quizás ese árbol de la lectura, quizás ese árbol de la comunión, donde yo puedo ver dónde está Jesús. Ese árbol muchas veces puede implicar sacrificio también. Este hombre era pequeño y un árbol en aquel tiempo sicomoro implicaba
un árbol que causaba vergüenza porque era una fruta que era despreciable también, pues. Y muchas veces quizás montarse un árbol va a causar sacrificio o algo humillante para personas, pues, para algunas personas. Pero para Dios en este momento, para Jesucristo era algo importante, era algo de valorarse, pues. Sigue diciendo el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces imagínense en esa escena, Jesús mismo diciéndole a Zaqueo: Zaqueo, baja de ahí, chico, porque hoy quiero o hoy es necesario que me quede, ¿qué? En tu casa. La recompensa que esto recibió fue increíble. Nada más y nada menos, hermanos, que Jesús iba a quedarse en la casa de un hombre pecador, un hombre rico, un hombre jefe de publicanos, un hombre que tenía dificultades, pero que estas dificultades no lo limitaron, sino que al contrario decidió ir adelante a esperar la bendición de parte de Dios. Y la recompensa llegó. Llegó la recompensa porque Jesús llegó a ese lugar. Jesús llegó en ese momento y Jesús vio el sacrificio, Jesús vio las ganas, Jesús vio el esfuerzo y Jesús lo recompensó porque le dijo: bájate, es necesario que yo me quede en tu casa. Hermano, ¿usted quiere que Jesús se quede en su casa? ¿Usted desea o está buscando ese árbol esperando la bendición de Dios, esperando la bendición de Jesús? ¿O está en su casa muy cómodo aún viviendo la vida del pasado? No sabemos. Sigue diciendo el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Una actitud agradable. ¿Sí? Podemos ver que sigue diciendo: al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, cosa que no es de extrañarse, eso va a suceder. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Este hombre entendía delante de quién estaba, delante de Jesús, delante de un hombre puro, santo, verdadero, en el cual no había mancha. Y que como él estaba manchado de pecado, era necesario decir estas palabras que él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque él entendía seguro que había robado a hombres de esos, hombres pobres, hombres que tenían necesidad, pero que él había dejado sin bienes. ¿Sí? Y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces este hombre entendía y comprendía que había cometido un error, pero eso lo reconoció estando delante de Jesús. Entonces, hermano, procurar ver quién es Jesús, trae esa bendición. Reconocer lo diferente que somos usted y yo de Jesús. Lo que representa la pureza de Jesús y lo que representa mi vida manchada de pecado. Pues estando cerca de Jesús yo reconozco eso y puedo alejarme de esas cosas malas y reconocer mis errores como Él lo reconoció. Él reconoció que había pecado, que había fallado y decidió decir al Señor: me pongo en pie, reconozco mis pecados, pero estoy dispuesto a recompensarlos o a retractarme de esos errores. Versos 19, para ir culminando. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, entonces, viendo esta pequeña historia podemos comprender lo importante es que es ver quién es Jesús, hacer el esfuerzo necesario para alcanzar a ver quién es Jesús y recibir la recompensa de parte de Él. Dios me le bendiga, estamos en otra ocasión para servirles y espero continuar dándoles más seminarios como estos para avance de nuestra vida espiritual. Dios les bendiga.